cuál ha sido, dentro de esta alta extrañeza, el caso más impactante que hayas investigado? Hay uno que me impactó muchísimo, que fue una abducción en la zona de los Monegros. Yo lo titulo Abducción en Almolda porque es un caso para mí muy completo, ya que de alguna forma se estuvo mucho tiempo investigándolo. Yo estuve 7 años investigando ese caso, pero ya tenía información de antes. Ya había habido un hipnólogo clínico que le habían hecho hipnosis al testigo, ya se habían recopilado cosas sobre lo que decía el testigo, y después, cuando ya pude conseguir hablar con el testigo, pues yo le hice la regresión consciente. A mí me gusta hacer ese tipo de regresiones, en la que el testigo es consciente de lo que está hablando, no nada de hipnosis, porque puedo influir en él. Y ahí sacamos muchísimas más cosas. Entonces, es una abducción totalmente anómala en la que el fenómeno le está hablando al testigo cosas en clave que después te das cuenta que van saliendo. Tú en tus libros, en el título, ahora hablaremos de este último que has escrito, que ha salido hace muy poquito. Sí, en septiembre. Sí, eso es. En septiembre. Le pones alta extrañeza. Eventos del fenómeno ovni de alta extrañeza. Sí. O sea, ¿es marketing o es algo...? Bueno, es una frase que hasta el propio editor le gustó. Es decir, hablamos de alta extrañeza cuando estamos hablando de cosas que normalmente pues no son normales, ¿no? Sí, pero bueno, pero está la extrañeza, que eso es extraño, y luego la alta extrañeza, ¿no? Claro. A ver, una cosa extraña puede ser, yo qué sé, pues ver un ejemplo muy tonto. Un gato, cuando sale y toca la nieve, es curioso, pero hace el pino. Solamente va con las 2 patas de adelante, pisando la nieve. Es extrañeza. Es extrañeza. Pero cuando hablamos de alta extrañeza es que un objeto, algo extraño, algo fuera de lo que nosotros vemos comúnmente, se para a X metros de nosotros y descienden de allí 2 tipos, 3 o uno solo, de una tipología un poco diferente a la nuestra. Eso es alta extrañeza, algo que no vemos normalmente, ¿vale? Por eso, de alguna forma, todo lo que acontece en el libro es algo que no es normal de verlo a diario, ni verlo comúnmente. Claro, es claro. Por eso. ¿Y cuál ha sido, dentro de esta alta extrañeza, el caso más impactante que hayas investigado? Hay uno que me impactó muchísimo, que fue una abducción en la zona de los Monegros. Yo lo titulo Abducción en Almolda porque es un caso para mí muy completo, ya que de alguna forma se estuvo mucho tiempo investigándolo. Yo estuve 7 años investigando ese caso, pero ya tenía información de antes. Ya había habido un hipnólogo clínico que le habían hecho hipnosis al testigo, ya se habían recopilado cosas sobre lo que decía el testigo, y después, cuando ya pude conseguir hablar con el testigo, pues yo le hice la regresión consciente. A mí me gusta hacer ese tipo de regresiones, ¿vale? En la que el testigo es consciente de lo que está hablando, no nada de hipnosis, porque puedo influir en él. Y ahí sacamos muchísimas más cosas. Entonces, es una abducción totalmente anómala en la que el fenómeno le está hablando al testigo cosas en clave que después te das cuenta que van saliendo. Es decir, por ejemplo, cuando ya está dentro de la supuesta nave, el testigo, tengo que decir que este testigo también iba con otro acompañante más, que era el que conducía el coche. El testigo era parapléjico, no podía conducir. Otra persona, que era su cuñado, conducía el coche. Pues bueno, el coche, el cuñado y el testigo, todo para adentro. Todo. Coche y todo. Todo para adentro, ¿vale? Sí. Bueno, y mientras hacen una tournée por aquello, porque yo digo aquello, ahora te lo contaré por qué. Sí. Mira, mientras hace el parapléjico una tournée por dentro de lo que fuese aquello, al cuñado se lo llevan y no saben qué le hacen. Solo sabemos que después vuelve traumatizado y se pierde, desaparece, ¿de acuerdo? Bien, al parapléjico, en esa vuelta a esa tournée que está por dentro de este extraño aparato, él lo describe como aparato, pero tampoco sabe realmente lo que es, porque pasa en muchas habitaciones, le muestran un montón de entidades que a ese momento estaban, digamos, apareciéndose cuando había avistamientos ovni. Los típicos grises, los típicos adamskianos, los grises bajitos, los seres de luz, todo un montón de seres, incluso un ser que él, digamos, describe como el Yeti, también estaba dentro, o sea, grande y peludo, ¿de acuerdo? Claves que nos da este avistamiento. Cuando ya se está marchando, ya digamos, cuando ya lo devuelven al coche, él ve en una jaula un ser peludo, pero de espaldas. No le ve la cara. Pero se le queda muy grabado, y él me lo describe como un monotití grande, por el rabo que era más largo de lo normal, pero que no le puede ver la cara ni los rasgos faciales, si tenía morro o no tenía morro. Bien. Cuando acontece esto,
a los pocos meses o al medio año, digamos que empieza aquí a escucharse lo del chupacabras. Sí. No se había oído nunca todavía aquí en Europa. El fenómeno le estaba mostrando de espaldas el siguiente individuo que entraría en acción en el mundo de lo extraño, ¿vale? Porque a él le mostraron todos los que se conocían, de cara, de frente, habló con ellos, los vio, pero hubo uno que no vio bien, y era este. Y luego otra cosa, se estaba realizando una alerta OVNI, ¿vale? Del programa Espacio en Blanco. Bien, resulta que a él, te he dicho que él ve hasta un Yeti. Sí. Pues resulta que era el Yeti el que le empujaba la silla de ruedas y le iba enseñando ese espacio, ese lugar. Pues cuando vuelven a conectar con la zona donde estaban los radioaficionados, uno viene a buscarles para que no se pierdan y llevarles hasta el sitio de reunión. Su indicativo era hombre de nieve. El fenómeno está hablando con segundas. Con segundas. Siempre. Pero además lo hace siempre. Y la muy fino, muy fino. Pero está hablando así de claro. ¿De acuerdo? O sea, en clave. Esto me recuerda a las profecías bíblicas, que las profecías se daban en clave, hasta los propios profetas. Menciono, por ejemplo, al profeta Daniel, que decía, no entiendo esto. O Juan, en el Apocalipsis, decía, no entiendo esto, que el ángel le tiene que explicar qué es lo que está viendo. O sea, lo que está viendo es algo en clave y necesita una interpretación, ¿no? Claro, claro. Eso, digamos, este tipo de claves son los que, digamos, el fenómeno te da y son las que tienes tú que coger. Por eso, muchas veces digo, yo no es que quiera ser pesado con el testigo. Necesito hablar con él porque quiero encontrar las claves. Sí. ¿Me entiendes? Yo qué sé, te podría hablar de muchas cosas que a mí me han llamado la atención, por ejemplo, de un avistamiento muy pequeño. Cuando a mí me describe, por ejemplo, el parapléjico, entran dentro de una luz tremenda, grande. ¿Y cómo era de grande? Pues me dice de unos 10 a 20 metros de diámetro. Vale, muy bien. Pero es que resulta que por dentro aquello tenía cúpulas grandes y más cúpulas y más cúpulas y pasillos. Digo, ¿y todo lo que viviste tú dentro cabía dentro de esa luz que te atrapó? Claro. Dice no. Es imposible. Imposible. Por lo tanto, ¿de qué podemos estar hablando? ¿Hablamos de que los ovnis son luces contenidas o portales en vez de aparatos realmente como puede ser un cohete o un avión nuestro? Igual no es eso, no es lo que nosotros pensamos. Igual es luz sólida, por decirlo de alguna forma, que lo que hace es pasarte a otra realidad. Y entonces allí sí, aquello sí que es grande. Pero realmente lo que ves no es grande. Lo que ves siempre tiene un volumen más bien mediano pequeño, ¿sabes? Lo que está cerca de ti. Entonces, hay muchas preguntas en el aire. Muchas. Muchas. Sí, sí, no, y eso es interesante, ¿no? La perspectiva de las dimensiones de las cosas. Claro. No eres el primero que menciona que tiene una historia de este avistamiento o de esta experiencia, que el lugar donde está es mucho más grande de lo que él ha visto. Claro. Es que es una constante. Es una constante, Claro. es una cosita muy constante. Es otra cosa que hay que coger y tenerla siempre presente. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y cuando entraste dentro, cómo era? ¿Que yo era más grande que lo que viste fuera? Todos dicen sí. Todos dicen sí. Y eso es para coger y marcarlo. Sí. Eso es válido. Y a mí eso es lo que me está diciendo, que lo que tenemos delante no es un objeto. ¿Vale? Claro. Es una especie de portal para que nos entendamos. Tú traspasas de tu dimensión, no sé si llamarlo así, de tu espacio-tiempo a otro espacio-tiempo, ¿vale? En el que aquello es muchísimo más grande, ya es otro momento. De hecho, el tiempo no pasa. Yo tengo casos muy parecidos a los de Cabo Valdés, en los que hay 3 testigos, 2 de ellos entran dentro de la luz, ¿vale? Y el otro va a entrar y no puede, se queda fuera. Pasan unos 5 minutos, 5 o 7 minutos no más. Y cuando salen, los que salen llevaban barba y le cuentan que han estado varias semanas en el otro lado. El tiempo pasa totalmente diferente Totalmente diferente al que vivimos, ¿no? Tenemos que olvidarnos de nuestro raciocinio cuando hablamos del fenómeno ovni. Si razonamos con nuestra forma de ser y pensar y con lo que aquí tenemos de alguna forma programado, jamás conoceremos qué es el fenómeno ovni. Claro, la perspectiva o la visión que tiene la gente sobre el fenómeno es un objeto. El objeto tiene que ser material. Escucha, pero fíjate una cosa, perdona que te interrumpa. Sí. El nombre objeto volante no identificado, ¿y no será que nos han programado? Porque al ponernos la palabra objeto delante, ya nos han puesto en la cabeza que tiene que ser físico. Y no tiene que ser físico. Esa palabra viene con programación. Entonces vamos a olvidarnos de objeto. Es algo volante no identificado. Y la O la apartamos, porque realmente hasta ahora todas las pruebas que tenemos no nos están diciendo que es un objeto. Eso está claro. Ante todas estas historias, tú me imagino que tendrás un criterio
Lo digo para determinar si los testigos son creíbles. O sea, quiero decir, ¿usas algún método para decir, a ver, este me está tomando el pelo? Si te has topado con Sí, sí, algún... claro, Me siempre, imagino. siempre te encuentras gente. ¿Y cuál es el criterio que usas? ¿Qué es lo que usas? Mira, además coincidieron los dos. Quienes yo tomé como maestros de investigación, que fueron Marcelino Requejo, para mí es uno de los mejores que hay, y ya él falleció. Otro era Carlos González Cutre. Este hombre era capitán meteorólogo militar, ¿vale? De la rama de ingenieros y amante de la ufología. O sea, que él sabía mucho sobre temas Sí. aéreos. Bueno, pues ellos me decían, mira a la gente a los ojos. Cuando la gente está reviviendo la historia, si es cierta, lo verás enseguida. Y es cierto, la gente que ha pasado algo tiene otra mirada, le cambia la expresión. La gente que se está inventando no tiene la Pero misma como expresión. de miedo, como de... Algunas personas tienen miedo. Como de miedo a Sí. contarlo, como... No, eso es al principio. El miedo a contarlo solamente es una pequeña barrera al principio. Estos son capas como de una Capas, cebolla, ¿vale? Una vez que pasas la primera capa, que es el miedo al relato, a relatar su experiencia, y ven que eres una persona normal, que no te ríes, que estás escuchando y que le aportas otros casos, que yo también lo hago eso, Claro. para entrar y tranquilizar, le cuento otros casos parecidos al suyo, ¿vale? Una vez pasado eso, de alguna forma ya se desnudan. La gente que de alguna manera ha tenido esa experiencia, se desnuda. Y lo ves enseguida. Lo ves. Por más psicología que tengan, este tipo de cosas la gente no las puede engañar. Porque primero, uno que no haya tenido la experiencia y me quiere engañar no me va a contar la experiencia como sé que son. Porque todas tienen patrones. Claro, ¿Entiendes? claro. Y yo busco patrones. Y en un principio, a mí una persona que me quiera engañar no me va a decir ni un patrón. Ni uno. Empezando, por ejemplo, con que tocaba y era metálico. No toques porque no es metálico, no hace el clon, clon, clon. El tema de alguna forma es observar, ver a la persona que tienes delante, hablar con ella, ver que se tranquiliza, que no tiene, que la tensión inicial la ha abandonado. Y en el momento que la ha abandonado, que esa persona se desnuda, ves que a veces se le ponen los ojos vidriosos, así como llorosos, como que de alguna forma está recordando otra vez, lo notas, mira para arriba, ¿sabes? Piensa un poco, Sí, como busca. busca decirte los detalles Eso que es, está eso, viendo, porque revivirlo. eso es. Entonces lo notas enseguida. La gente que no lo ha vivido, hay ciertas cosas que no las hace, nunca, ¿vale? Pero a ver los haylos, quiero decir. Sí que los hay, sí que los he encontrado. Sí que los hay, sí. Sí, ¿no? Y ante eso que le has dicho. No, pues le tomo igualmente el esto y ya está. O y sea, ya está, se tomas acabó. una listita Claro, ahí. claro, claro. Vale. Sí, sí. Claro, porque lo que quiero que la gente vea que no te tomas, o sea, te lo tomas en serio, Claro. pero que tienes que analizar qué es lo que te dicen. O sea, quiero decir. Claro, llevo ya bastantes años. Por eso digo. Y llevas yo tengo mucho. ya, digamos, unos patrones. Sí. Muchos patrones. Muchos. Que sé que la gente que ha tenido experiencias me van a decir. Uno a uno, ¿eh? Es que no fallan. Todos. ¿Vale? Y eso mismo sé que la gente que no ha tenido experiencia no me lo dirá nunca. Porque como son tan extraños, ni los piensa. ¿Sabes? Ese es el tema. O sea, yo puedo estar hablando contigo y tú me puedes contar una milonga. Yo sé lo que me tienes que decir. Tu experiencia es única, es tuya, es tuya, personal y exacto. transferible, pero yo sé que hay ciertas cosas que me vas a decir ya. Si no me las dices, ¿sabes? Mal. Pues eso sí es interesante, vuelvo a repetir, por la cantidad de... No voy a hablar, nos vamos a meter en el tema del contactismo que hay en las redes sociales, ¿no? La exposición que hay tan abrumadora, ¿no? De tener una experiencia y ya pues creerse el Mesías, ¿no? Que eso es otro tema que yo creo que eso es otro tema dado. ¿Y cómo equilibras esa rigurosidad científica con los aspectos inexplicables? ¿Cómo lo intentas A ver, la ciencia es necesaria. equilibrar? La ciencia es necesaria. La ciencia te aporta patrones también a seguir. Es decir, sobre los patrones que me da la ciencia, yo busco patrones en esa parte psíquica de la persona que me va a decir, ¿vale? Por ejemplo, a ver, la ciencia me dirá en cuanto a lo que son los temas personales, la sudoración, el temblor de voz, el tono del timbre de voz, todo eso es ciencia. La ciencia me va a decir cómo se está poniendo, cómo... Sí, se pone. Eso es. ¿De acuerdo? Sí. Todas esas cosas hay que tenerlas presentes, ¿sabes? No lo voy a decir.
No, Porque claro. si no parecería que voy a ir a hacerle un interrogatorio. Y eso no es plan, yo quiero que se Sí. encuentre a gusto. ¿Vale? Ya le llevas la máquina de la verdad, ¿no? Claro, Se la llevas allí. pero puesta. yo no puedo evitar fijarme en esas Claro, cosas. claro. Es que si fuera mi primer año de investigación, me la podrían colar, pero son ya muchos años. Mm, ¿Vale? Puede ser que un psicólogo me la pueda colar. mm, ¿Vale? ya, Un psicólogo me la pueda colar, Sí. pero una persona normal y corriente no. no. Ya Mm, eso te lo garantizo. ujú.